estos ciclos, ¿no? ¿De qué tratan estos ciclos? ¿No? Obviamente la palabra ciclo uno sabe que es algo que comienza, ¿cierto? Que se desarrolla, que termina, pero que vuelve a comenzar, digamos. Esa es la característica de un ciclo, ¿no? Un ciclo es algo que comienza, ¿cierto? Hay un desarrollo de esto, hay como una especie de término, pero nuevamente comienza a terminar, ¿cierto? Entonces se llaman ciclos, ¿ya? O también algo periódico, ¿cierto? Que siempre está ocurriendo, que siempre está pasando, ¿ya? Entonces, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Son la manera por la cual la materia transita en los ecosistemas, ¿sí? O sea, cómo la materia, ¿cierto? La materia transita en los ecosistemas. Y cómo transita entre los organismos, ¿cierto? Los factores bióticos y los componentes, que son los componentes, ¿cierto? Con vida, ¿cierto? Factores bióticos, y los componentes sin vida, que son los factores abióticos, ¿no? O sea, biótico, vida, abiótico, sin vida. Entonces, ¿de qué manera entonces esta materia transita, ¿ya? Entre los factores vivos y no vivos, entre los factores bióticos y no bióticos, es lo que se conoce como ciclos biogeoquímicos, ¿ok? Estos ciclos en general, los más importantes son estos que tenemos ahí, que son el ciclo del carbono, ¿ya? El ciclo del oxígeno, el nitrógeno, el agua y el fósforo, digamos, que son como los más importantes. Nosotros estuvimos analizando algo del carbono y del oxígeno cuando estuvimos hablando en la guía pasada de la fotosíntesis, ¿cierto? Y la respiración celular. Ahí estuvimos hablando de algunos elementos que tienen que ver con esto, que nuevamente los vamos a indicar a continuación. Bueno, el ciclo más conocido por ustedes es el agua, que es un ciclo que nos interesa mucho a nosotros, ¿ya? Porque es un ciclo que, que permite, evidentemente, tener cantidades de agua razonables para nuestra subsistencia en la Tierra. Y ustedes saben de que esto está un poco complicado en estos días, ¿ya? Y por lo tanto es un ciclo que nos debería interesar, digamos, a pesar que nosotros sabemos básicamente de qué se trata, ¿ya? Porque nosotros conocemos los cambios de estado, ¿cierto? Y siempre cuando se habla de cambio de estado se utiliza el agua como ejemplo. Entonces sabemos que el agua, ¿cierto?, se evapora, sabemos que el agua se condensa, ¿cierto? Y también sabemos que el agua precipita. Por lo tanto, son conceptos que nosotros hemos utilizado en nuestra vida diaria y hablamos de eso habitualmente, ¿ya? Por lo tanto, básicamente, el ciclo más general lo conocemos, en el sentido que primero, ¿cierto?, el agua se evapora, ¿cierto?, se condensa y luego precipita, ¿cierto? Se evapora, ¿cierto? Se condensa y precipita. Y este ciclo es el que se sigue repitiendo, ¿ya? Y cuando hay una alteración, ¿cierto?, en este ciclo, ¿ya? Alguna alteración que se genera, por distintas razones, pero hay una alteración, entonces, si la precipitación no es la que esperábamos, evidentemente no tenemos la cantidad de agua suficiente, ¿ya? Y por lo tanto se genera todo este problema que tenemos hoy día de la sequía. Bueno, acá está el ciclo del agua, ¿cierto? Ya donde aparecen estos conceptos que hemos hablado recién, la precipitación, ¿cierto?, la evaporación y la condensación aparecen ahí registrados, pero le hemos agregado evidentemente el escurrimiento, que es cuando el agua, ¿cierto?, que está acá, el agua avanza por la superficie, se llama escurrimiento. La percolación es cuando se infiltra el agua bajo, ¿cierto?, el suelo, y se empieza a acumular acá, algo muy importante en algunas zonas, ¿cierto? ¿Ya? Y también se menciona que, obviamente, los seres vivos, el agua ingresa a los seres vivos, ¿cierto? Y al beber nosotros eliminamos, ¿cierto? Como, se elimina como orina, digamos, ¿cierto? Sudor y vapor de agua, ¿ya? En el caso nuestro. Y las plantas también, ¿cierto? En forma de vapor de agua por sus hojas. Entonces, este es el ciclo del agua, ¿ya? Se supone que a través de este ciclo, la reserva y la cantidad de agua, ¿cierto?, se mantiene, ¿ya? Y nosotros no tendríamos dificultades en contar con este recurso, ¿ya? El otro elemento que aparecía ahí en la diapositiva anterior era el fósforo, ¿no? El fósforo es un cierto compuesto químico. Bueno, el ciclo del nitrógeno es... el nitrógeno es igual que el anterior, ¿cierto? Pero en este caso el nitrógeno está en el aire, no en el suelo, ¿ya? Y el nitrógeno, ¿cierto?, es fundamental para nosotros para fabricar las proteínas. ¿Ya? Recuerden que las proteínas son unas biomoléculas muy importantes que nos permiten, ¿cierto?, por ejemplo, la formación y exploración de nuestro cuerpo, digamos, ¿cierto?
el soporte, la estructura, las proteínas son muy fundamentales para eso, ¿ya? Es una biomolécula. Y por lo tanto es muy importante. Entonces, para la fabricación de las proteínas nosotros necesitamos el nitrógeno. Y esto, el 78% está en el aire. El aire tiene un 78% de nitrógeno. Por lo tanto, para que sea captado y mezclado con otros átomos, ¿cierto? Necesitamos que esto pase por un proceso. Y aquí tienen gran importancia las bacterias, ¿ya? Las bacterias son las que fijan el nitrógeno, ¿cierto? Y lo hacen, ¿cierto? Circular, ¿ya? ¿Ok? Eso es muy importante. Hay una serie de etapas, ¿ya? Que ocurren acá, en este asunto del ciclo nitrógeno, que ahí las tenemos que son nombres, ¿no? Son solamente nombres, pero el proceso es uno solo. Fijación, amonificación, nitrificación y desnitrificación. Que básicamente, ¿en qué consiste este proceso? En que las bacterias, ¿cierto?, transforman el nitrógeno atmosférico, ¿ya? Y lo van transformando, ¿cierto?, paulatinamente, ¿ya? ¿De acuerdo? Y lo llevan, lo hacen pasar por, ¿cierto?, por la tierra, ¿cierto?, por los desechos de la orina, de las plantas, qué sé yo, y finalmente, nuevamente, ¿cierto?, las mismas bacterias lo hacen llegar hasta, ¿cierto?, hasta el aire. ¿Ok? Entonces, en primer evento, bacterias transforman el nitrógeno atmosférico en amoníaco, ya que ustedes lo conocen, y nitrato que no lo conocen mucho, ¿ya? La amonificación, las bacterias usan el nitrógeno, perdón, de la orina, ¿ya?, y de las plantas, formando el amoníaco otra vez y el amonio, también se lo conocen un poquito. La nitrificación, las bacterias del suelo ahora transforman el amoníaco y el amonio, ¿cierto?, en nitrito y luego en nitrato, que son derivados, ¿cierto?, que son compuestos químicos, ¿no? Y la denitrificación, las bacterias transforman el nitrato, ¿ya?, finalmente en nitrógeno gaseoso, el N2. ¿Ya? Lo podemos apreciar acá, ¿cierto?, cómo esto, ¿ya?, cómo ocurre este proceso, ¿se fijan? Este es un proceso que se está haciendo ocurriendo, pero básicamente, para que lo entiendan, es la manera como nosotros transformamos el nitrógeno atmosférico, ¿cierto?, en un nitrógeno que puede ser ocupado, ¿cierto?, por nosotros, por las plantas, los animales y nosotros mismos acá, para formar nuestras proteínas. Y para eso tienen una gran importancia las bacterias. ¿Eh? Las bacterias ayudan en este proceso. ¿De acuerdo? Ese es el ciclo del nitrógeno. Y como les contaba, el ciclo del carbono y el oxígeno, nosotros ya obviamente hemos conversado. Básicamente esto ocurre a través de la fotosíntesis y la respiración celular. ¿Ya? Recuerden que la fotosíntesis es a través del proceso en el cual las plantas o vegetales generan su propio alimento, son autótrofos. ¿Ya? Y para eso, ¿cierto?, la fotosíntesis, ¿qué es lo que hace? Utiliza el dióxido de carbono, ¿cierto?, CO2, ahí tenemos entonces carbono, ¿ya? Y obviamente, ¿qué es lo que hace con eso? Genera glucosa, ¿ya? Y al mismo tiempo oxígeno. Entonces ahí tenemos los dos elementos químicos, carbono y oxígeno. Y la respiración celular es un proceso, entre comillas, inverso, ¿no? Donde nosotros, los seres vivos, tomamos, ¿cierto?, el oxígeno, ¿ya? Lo tomamos, ¿cierto?, para nuestra vida, para lo que tenemos que desarrollar, muy necesario para nuestra vida, y lo transformamos, y nuestro metabolismo libera dióxido de carbono. Entonces tenemos oxígeno liberando dióxido de carbono. Después vamos a mostrar un cuadrito de cuáles son los que entran y cuáles son los elementos químicos que salen. ¿Ya? Acá está. Vamos a tomar, por razones de tiempo, obviamente, solamente en el caso, por ejemplo, de las plantas, el carbono, en el caso de las plantas, entra como dióxido de carbono, ¿ya? El oxígeno también entra como dióxido de carbono, ¿cierto? Y el nitrógeno, ¿cierto?, entra como nitrato, que es lo que vamos a ver en el esquema del nitrógeno. Y en el caso de las plantas, el carbono sale como glucosa, como alimento. Y el oxígeno, ¿cierto?, sale como una molécula de oxígeno al aire. Y el nitrógeno, ¿cierto?, sale como amoníaco, en el NH3. ¿Ya? Y algo parecido pasa con los animales, pero en forma inversa. Porque en los animales, ¿cierto?, el proceso, ¿cierto? Acá está la fotosíntesis y acá está ocurriendo, ¿cierto?, la respiración celular. Entonces ocurre el mismo proceso, pero en forma inversa. Bueno, de esa manera, a través de los ciclos biogeoquímicos, nosotros mantenemos, ¿cierto?, los elementos químicos que necesitamos, y eso es muy importante. ¿Ya? No hay cuando uno dice estamos produciendo, ¿cierto?, estas cosas, no es una máquina que produzca materia nueva, es la misma materia que está transitando por los seres vivos, ¿ya? Es la misma materia que está transitando. Es muy importante que ustedes lo entiendan.
las moléculas de oxígeno que están transitando son las mismas moléculas de oxígeno que sus abuelos han respirado, ¿ya? Y Son que como sus entre bisabuelos han comillas de los respirado, ¿ya? como Y son las desechos de mismas las moléculas de plantas. oxígeno que han respirado también, ¿cierto? Por ejemplo, antiguamente las personas que luchaban, ¿cierto? Por la independencia de Chile, O'Higgins, Carrera, qué sé yo, el mismo oxígeno que está, ¿ya? ¿Ok? No es que se haya generado, ¿cierto? Moléculas nuevas, son las mismas que están transitando, ¿ya? Recuerden que existen leyes de conservación que uno debe tener claro que existen, por cierto, que la materia debe conservarse, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Bueno, la pregunta es, ¿se pueden alterar los ciclos biogeoquímicos? Evidentemente sí, ¿ya? Y ahí tenemos nosotros varios elementos que nos están alterando los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, gases tóxicos, ¿cierto? Eh, la basura, la contaminación de los ecosistemas, qué sé yo, la pérdida de la fotosíntesis, el aumento de la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, lamentablemente los ciclos biogeoquímicos nosotros somos capaces de alterarlos. Y ahí es donde se nos genera todo el problema que tenemos hoy día, bueno, aparte del problema de la pandemia, ¿cierto? Todo este problema que tenemos, ¿cierto? Con nuestros recursos naturales, porque evidentemente estamos alterando estamos alterando, ¿cierto? Los ciclos, ¿ya? Y eso genera grandes problemas, ¿cierto? En los ecosistemas, ¿ya? Y uno de los problemas más complicados que tenemos, ¿cierto? Y que ustedes han escuchado conversar, me imagino, y que saben al respecto, es el calentamiento global, ¿cierto? Que básicamente, ¿cierto? Básicamente es el aumento de la temperatura, ¿ya? Es la temperatura del planeta que va aumentando, producto, ¿cierto? Que la formación de la capa de dióxido de carbono ya ha ido aumentando, ¿cierto? Esta capa de dióxido de carbono que está en forma natural ha ido aumentando y esto ha generado, evidentemente, que el efecto invernadero, ¿cierto?, se genere en una cantidad mayor que la que nosotros necesitamos. El efecto invernadero es un efecto natural, ¿ya? O sea, naturalmente existe una capa de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿ya? Y eso evita que no toda la luz, ¿cierto?, que choca, ¿cierto?, y que se refleja, ¿cierto?, salga, sino que una se devuelva. Eso ocurre naturalmente y siempre ha sido así. Y es muy importante para la vida, ¿cierto? Para la vida de nuestra que existe en el efecto invernadero, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Con nuestro frenético, ¿cierto?, desarrollo, con nuestra invasión del ecosistema, ¿cierto?, con la invasión de las industrias, con la utilización de los combustibles fósiles, que hemos generado nosotros, que esta capa de dióxido de carbono, esta capa aumente, ¿ya? Y al aumentar la cantidad de capas, ¿cierto?, de dióxido de carbono, entonces, ¿qué es lo que genera? Que funciona al revés. La mayor parte de la energía solar, ¿cierto?, la luz, ¿cierto?, la radiación, choca y la mayor parte se refleja. Y solamente una menor parte, como se aprecia acá, se va hacia, ¿cierto?, hacia el espacio. Entonces, eh, eso genera entonces que la temperatura de la Tierra vaya aumentando y obviamente genera esto que se conoce como el calentamiento global de la Tierra, que es un problema muy complejo que estamos viviendo hoy en día. ¿Ya? ¿Ya? Eso es, lo podemos pensar nuevamente acá, ¿cierto? En el mismo ejemplo, ¿ya? Que más o menos está explicando lo mismo que hemos explicado recién, ¿ya? Que está explicando lo que es el efecto invernadero acá, ¿ya? Y cuando esto obviamente, esta capa de dióxido de carbono ha aumentado, ha generado entonces que la temperatura de la Tierra esté aumentando paulatinamente, ¿ya? ¿Cuál sería la causa del calentamiento global? Multifacética, ¿no? Son muchas, ¿ya? Pero fundamentalmente, en el caso nuestro, podemos considerar de lo que estamos hablando, la deforestación, ¿cierto? ¿Ya? La tala indiscriminada, ¿cierto?, de nuestros bosques, y el uso de los combustibles fósiles, que yo diría que es la más importante, ¿cierto? El uso de combustibles fósiles. Nosotros vivimos y funcionamos a través de combustibles fósiles, ¿ya? Los combustibles fósiles son el petróleo y el carbón, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros utilizamos estos combustibles fósiles, ¿ya?, para todas nuestras actividades, ¿cierto?, cotidianas. Y al utilizar estos combustibles fósiles, lo que, ¿cierto?, al usarlo, generamos, ¿cierto?, lo que se conoce como la combustión.
Y la combustión, ¿cierto?, hace todo lo contrario que necesitamos. La combustión lo que hace, para que usted haga combustión, usted necesita oxígeno. Entonces usted ocupa oxígeno, ¿ya? Que para nosotros es muy importante. Y, y la combustión, ¿cierto?, que es lo que libera dióxido de carbono. ¿Se fijan? Entonces, la combustión está ocupando oxígeno y más encima está liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, los dos elementos son muy complicados para nosotros. Entonces, nosotros, nuestro elemento más importante de energía que tenemos en este momento son los combustibles fósiles, ¿ya? Por lo tanto, todos los estudios, ¿cierto?, y toda la idea, ¿cierto?, es llegar a utilizar algún tipo de, ¿cierto?, de energía que sea, ¿cierto?, sustentable, renovable, qué sé yo, ¿ya? Y en eso estamos, ¿cierto? Y ahí la idea es estudiar ese tema y, ¿cierto?, buscar, ¿cierto?, alternativas que nos puedan, ¿cierto?, ir cambiando esto de los combustibles fósiles por otro tipo de energía, ¿no? ¿Ya? Es un trabajo de largo aliento, ¿no? Largo aliento, no algo fácil. Pero las consecuencias del calentamiento global, bueno, ya no hemos conocido, ¿cierto? Y sabemos, ¿ya? Obviamente tiene que ver con la cantidad de agua de dulce disponible, ¿cierto?, que está disminuyendo y eso ha generado muchas situaciones, como por ejemplo la que vemos acá, una de las situaciones que, ¿cierto?, es la sequía, ¿ya? Poco alimento. De hecho, eso lo podemos apreciar hoy día, ¿no? Porque muchas personas han tratado de buscar explicaciones, ¿cierto?, al hecho de que los pumas hayan bajado, ¿cierto?, hacia el valle, ¿ya? Bueno, una de las explicaciones es porque obviamente nosotros hemos destruido su ecosistema, ¿cierto? La ciudad de Santiago se fundó acá, pero nosotros destruimos el ecosistema y acá obviamente antes era una vía silvestre, o sea que los pumas estaban aquí donde estamos nosotros, estaban acá, ya eso hay que tenerlo claro. Este era su hábitat, ya nosotros hemos interrumpido este hábitat y lo hemos ido subiendo hacia la cordillera, ¿ya? Hacia la precordillera, ¿de acuerdo? Pero obviamente esto siempre ha sido así, ¿ya? Entonces algunos dicen, no, pero como la pandemia anda menos gente, menos ruido, baja. No, hay un problema evidente de alimentos, ¿ah? O sea, los pumas no tienen, hemos interrumpido las cadenas alimentarias y hay un problema evidentemente de alimentos. Entonces, los pumas obviamente en su búsqueda de alimentos bajan, ¿ya? Y están bajando, ¿cierto?, de la precordillera hacia lugares más cercanos a la ciudad. ¿Ya? Y por eso hemos visto varios pumas, ¿cierto?, rondando en las partes, ¿cierto?, en comunas que son cercanas a la precordillera, ¿cierto?, como Las Condes, no sé, Peñalolén, no sé, ¿ya? Pero es por eso, ¿ya? Y tiene que ver con esto que estamos mostrando acá, porque por la sequía hay poco alimento, y nosotros hemos interrumpido, ¿cierto?, eh, las cadenas alimentarias ¿cierto?, de estos seres vivos, y por eso ellos bajan buscando alimentos, ¿ya? Y cuando uno los ve, se ven bastante flacos, ¿cierto? No son esos pumas que uno ve en la fotografía, ¿no? ¿Ya? Bueno, otra situación que ocurre con todo esto es que nosotros evidentemente utilizamos muchos fósforo y nitrógeno, ¿no? ¿Sí? En la agricultura, ¿cierto?, a todo lo que significa los campos y ¿cierto?, cuando se siembra, todo eso. Y eso genera algunos problemas, ¿no? Cuando el fósforo y el nitrógeno se encuentran en exceso en el agua, por ejemplo, un río, un lago, un mar, qué sé yo, esto genera un aumento de la población vegetal. O sea, cuando hay más fósforo y nitrógeno, por razón, ¿cierto?, de la forma como funciona esto, las algas y las plantas, ¿cierto?, aumentan, ¿ya? Y eso se llama eutrofización del agua, ¿ya? Ese es el fenómeno, así se llama, ¿ya? Es cuando, por el exceso de fósforo y nitrógeno, ¿no?, que nosotros hemos lanzado al agua, se genera entonces un aumento de la población vegetal de ese lugar, nosotros, ¿cierto?, eso se llama eutrofización del agua, ¿ya? Ahora, uno podría pensar que esto es muy beneficioso, ¿ya? ¿Okay? Porque obviamente hay más vegetales, más plantas, entonces como en la cadena alimentaria uno empieza a pensar, el fitoplancton, que se empieza a buscar, esto puede ser, pero la verdad es que no es así, ¿ya? Al contrario de lo que se podría pensar, un exceso de la población vegetal, ¿qué es lo que sucede? Disminuye, ¿cierto?, la concentración de oxígeno del agua. ¿Por qué? Porque hay más vegetales que ocupan el oxígeno, ¿ya? Además de eso, ¿cierto?, los rayos solares, ¿cierto?, como hay una capa de vegetales encima, ¿cierto?, como que se ponen como en la superficie, no impiden que los rayos solares puedan penetrar, ¿ya? Y por lo tanto,
¿Qué es lo que genera eso? Ustedes saben que la fotosíntesis funciona con la energía del sol. Y si no entra la energía del sol, la fotosíntesis no se genera. ¿Ya? Y si no hay fotosíntesis, evidentemente no hay seres autótrofos, como uno podría pensar, si hay más vegetales, uno dice, hay más autótrofos, hay más alimentos para los peces. No, pues, al contrario, como no pueden generar la fotosíntesis, no hay más alimentos y por lo tanto muchos peces mueren. ¿Ya? Ese es un fenómeno, ¿cierto?, que ocurre también con esto, ¿cierto?, de lo que estamos conversando. Y la huella del carbono es una herramienta que mide las emisiones de los gases del efecto invernadero. Pero en este caso producida por personas, por nosotros. Entonces, la huella de carbono tiene que ver con cómo nosotros emitimos carbono, ¿cierto? Cómo más encima nosotros estamos entregando más carbono, ¿cierto?, a la atmósfera. ¿Ya? Obviamente los países más contaminantes son los países más industrializados. ¿Quiénes son? Los de siempre, ¿cierto? Estados Unidos y China, ¿ya? Que utilizan muchos combustibles fósiles. Nosotros utilizamos, ¿cierto? Bueno, esa cifra tiene que haber cambiado ya, ¿cierto? Solo el 0,25 de los de los gases de efecto invernadero, ¿ya? Pero hay compromisos, bueno, y todas esas cosas para que esto disminuya, ¿no? Bueno, usted sabe que estos compromisos muchas veces son compromisos, ¿ya? Ahí nomás, quedan como compromisos y nunca se cumplen, ¿ya? Pero la huella que si ustedes fijan es la huella de carbono, se fijan, esta es como una huella, ¿no? Una huella de un pie, y ahí se muestran los países, ¿ya? Los que generan más problemas de carbono, ¿ya? Bueno, nosotros podemos hacer algo con esto, claro, porque nosotros utilizamos y generamos lamentablemente, podemos hacer un análisis de la huella de carbono personal de uno, de qué manera yo todos los días estoy liberando carbono hacia la atmósfera, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿puedo hacer algunas cosas para esto? Sí, pues, puedo hacer. Por ejemplo, en transporte, ¿cierto? Para evitar el uso de combustibles fósiles, bueno, usemos bicicleta. O transporte eléctrico, ahí no hay mucho en Santiago todavía, ¿no? ¿Ok? En la alimentación, hacer huertos orgánicos, ¿cierto? Evitar los envases plásticos y todo eso, hacer como un trabajo respecto a eso, ¿no? Una concientización en mi casa, ¿ya? En mi casa hacerlo, ¿ya? En el caso del aseo personal, tratar de usar productos naturales, ¿ya? O sea, todas estas cosas de repente que uno compra tienen muchos químicos y uno al usarlos los bota, ¿cierto?, en el lavadero y se van, ¿cierto?, por la alcantarilla y finalmente todas las alcantarillas llegan a los ríos de la ciudad. No sé si saben eso. Lo que yo boto en mi casa, ¿ya?, finalmente llega ¿cierto?, al canal o al río que pasa por la ciudad. En este caso, pues, en el caso nuestro, hay dos grandes fuentes, ¿no? El río Mapocho, ¿cierto? Y el río Maipo. Todo lo que genera la ciudad de Santiago ya va para allá. Y finalmente todo este residuo de alcantarilla llegan finalmente al mar, ¿ya? Para allá desechamos todas nuestras cosas. Entonces nosotros podemos ayudar, claro, tratando de usar productos naturales, ¿ya? Y el tener conducta responsable al uso de la electricidad. Es decir, mantener un cargador de un celular enchufado también te libera carbono. Y eso, por muy mínimo que sea, si yo lo tengo todo el día enchufado, sin estar ocupándolo, por ejemplo, ¿ya? Y en mi casa hay 4 más que están todos con sus cargadores enchufados y sin usándolo, ¿ya? Y en la casa del lado, y vamos sumando, ¿te fijas? Entonces uno, con respecto a esto, uno tiene una huella de carbono personal y uno puede hacer un estudio respecto a cuál es mi huella, cómo yo voy dejando carbono, ¿cierto? Eso, yo puedo entonces tratar de buscar una forma de minimizar esto. Entonces yo puedo hacer algo, sí puedo hacer algo, ¿ya? Y algo que se llama la bioacumulación, ¿ya? Es cuando una toxina ya se acumula en el tejido de un ser vivo, ¿ya? Y dicho organismo es consumido por otro, ¿no? Entonces las toxinas se acumulan en este último y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eh, una toxina, ¿cierto? Se acumuló en el tejido de un ser vivo, entonces este es comido por otro y la toxina pasa a este y se va acumulando, ¿se fijan? ¿De acuerdo? Entonces tenemos varios contaminantes muy importantes, como son, por ejemplo, el mercurio, el plomo, el cromo y el cadmio, por ejemplo, que generan este tipo de la bioacumulación. Y en el caso de los peces tenemos eso muy presente. Hay lugares en Chile que esto es muy concreto,
donde ocurre esto de la bioacumulación, ¿ya? Estamos hablando, ¿cierto?, de Quintero, por ejemplo, que es un lugar donde está toda su zona contaminada porque ahí hay cuestiones de petróleo. Ya hay una empresa, ¿cierto?, ahí de petróleo. Entonces, ha contaminado todo el sector y ha generado entonces, obviamente, que todo lo que tenga que venga de ese lugar esté con este problema de la bioacumulación, ¿no? Con metales pesados, con mercurio, qué sé yo, y ha hecho que las personas que viven en ese lugar hayan sufrido muchas secuelas, ¿no? Todo eso hoy día con el asunto de la pandemia se ha olvidado un poco, digamos, ha quedado como en segundo plano, digamos, pero eso existe, digamos. Quintero era un balneario, ¿cierto?, muy popular y muy frecuentado por las personas, ¿ya? Porque es bonito. Sin embargo, con este problema de la bioacumulación que está ocurriendo, de la acumulación, de la contaminación que existe, obviamente la gente ya no lo visita.